Queremos encontrar que el polinomio de Taylor de grado 5 centrado en C es igual a 0 para la función f de x es igual a coseno x. Y luego usaremos el teorema de Taylor-Remainder para encontrar todos los valores de x para los que esta aproximación está dentro de 0.0014 del valor verdadero de f de x. Observe cómo el polinomio de Taylor está centrado en C es igual a 0, por lo que también podríamos llamar a esto el polinomio de Maclaurin. Y si conocemos la serie de potencia para coseno x centrado en 0 dado aquí, podemos encontrar fácilmente nuestro polinomio Taylor. Observe cómo no hay término de grado 5 y, por lo tanto, el polinomio de Taylor de grado 5 solo consistiría en los primeros tres términos de nuestra serie de poder aquí. Pero pasaremos por el proceso de determinar el polinomio de Taylor centrado en C es igual a 0 usando la definición de un polinomio de Taylor dado aquí centrado en C. Pero tenga en cuenta que si C es 0, todos estos valores de función se evaluarán en 0, y en lugar de tener la cantidad x menos C, solo tenemos x elevado a varias potencias. Pero debido a que estamos buscando el polinomio de Taylor de grado 5, comenzaremos determinando las primeras 5 derivadas de nuestra función y evaluando esas funciones en 0. Y observe en esta diapositiva, cambié el polinomio al polinomio de Maclaurin donde está centrado en 0 y solo tenemos x al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, comenzando con nuestra función f de x, necesitamos encontrar las primeras 5 derivadas. Entonces, f' de x sería igual a seno negativo x. La segunda derivada sería igual al coseno negativo x. Tercera derivada es igual a seno positivo x. La cuarta derivada es igual al coseno x. Y la quinta derivada es igual a seno negativo x. Y ahora evaluaremos cada una de estas funciones en 0. Entonces f de 0 es igual a coseno 0,1. F' de 0 es igual a 0 seno negativo que es 0. F' de 0 es igual a coseno negativo 0 o negativo. F' de 0 es igual a seno 0 o 0. Y la cuarta derivada en 0 es igual a coseno 0,1. Y la quinta derivada en 0 es igual a 0 seno negativo que es 0. Entonces nuestro polinomio de Taylor de grado 5 centrado en 0 es igual a f de 0, que es 1 más f' de 0 por x, eso sería 0 por x. Y luego el siguiente término sería f' de 0 dividido por 2 veces factoriales x al cuadrado. Pero como la segunda derivada en 0 es negativa, escribiremos menos 1 dividido por 2 veces factoriales x al cuadrado, más la tercera derivada a 0, que es 0 dividido por 3 veces factoriales x al cubo. Más la cuarta derivada en 0, que es 1 dividida por 4 veces factoriales x a la cuarta. Y finalmente, más la quinta derivada en 0, que es 0 dividido por 5 veces factoriales x al quinto. Ahora, sigamos adelante y simplifiquemos. T de x es igual a 1, esto sería 0. Esto sería menos 1 2x al cuadrado. Esto sería 0. 4 factorial es 24. Entonces tenemos más 1 sobre 24x al cuarto. Y este último término también es 0. Entonces este sería nuestro polinomio de Maclaurin o nuestro polinomio de Taylor centrado en 0. Si volvemos a la primera diapositiva solo por un momento, observe cómo los términos que encontramos son los mismos tres términos de esta serie de potencia centrada en 0. Ahora, para el siguiente paso, queremos encontrar todos los valores de x para los cuales esta aproximación en el polinomio de Taylor está dentro de 0.0014 del verdadero valor de la función de f de x. Y observe cómo nos estamos limitando a este intervalo cerrado. Bueno, sabemos el aire o el valor absoluto de R sub n de x será menor o igual que el máximo del valor absoluto de la n más una derivada de f evaluada en z, donde z está en este intervalo aquí, multiplicado por el valor absoluto de x menos c elevado a la potencia de n más 1 dividido por n más un factorial. Entonces necesitamos encontrar el máximo.
del valor absoluto de, en nuestro caso, porque estamos usando el polinomio de Taylor de grado 5, sería la sexta derivada de f evaluada en la suma z. Veces, porque z es 0, tenemos el valor absoluto de x al sexto dividido por 6 factorial. Y este valor debe ser menor o igual que 0.0014. Ahora, volviendo a nuestra diapositiva anterior, la quinta derivada es igual a seno negativo x. Entonces la sexta derivada sería igual al coseno negativo x. Así que reescribamos esto como el máximo del valor absoluto del coseno negativo z, multiplicado por el valor absoluto de x al sexto dividido por 6 factorial menor o igual que 0.0014. Bueno, sabemos que el valor de la función coseno tiene un máximo de 1 positivo y un mínimo de 1 negativo. Observe que 0 tendría un coseno 0 negativo, que es negativo, pero estamos tomando el valor absoluto y, por lo tanto, este valor máximo aquí sería positivo. Lo que nos deja la ecuación del valor absoluto de x al sexto, dividido entre 6 factoriales, que es 720, debe ser menor o igual que 0.0014. Entonces ahora multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 720. Entonces, 0014 veces 720 nos da 1.008. Lo que significa que el valor absoluto de x para el sexto debe ser menor o igual a 1.008. Ahora podemos tomar los 6 de ambos lados o elevar ambos lados al sexto poder. Para resolver el valor absoluto de x. Entonces tendríamos que el valor absoluto de x es menor o igual a 1.008 elevado a la sexta potencia. Lo que nos da aproximadamente 1.0013. Lo que significa que mientras x esté en el intervalo cerrado desde 1.0013 negativo a positivo 1.0013, la aproximación polinomial de Taylor estará dentro de 0.0014 del verdadero valor de la función de f de x. Echemos un vistazo a esto gráficamente. En azul, tenemos la gráfica de la función original f de x es igual al coseno x. Y en rojo, tenemos la gráfica de nuestro polinomio de Taylor centrado en 0. Entonces encontramos que en el intervalo cerrado de 1.0013 negativo a positivo 1.0013. Este intervalo aquí, la aproximación polinomial de Taylor estará dentro de 0014 del verdadero valor de la función de f de x. Espero que hayas encontrado esto útil.